Sean bienvenidos en este programa que vamos a tener en este momento. Se trata acerca del sacrificio expiatorio que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de toda la humanidad. Cuando Cristo vino a esta tierra y se entregó a sí mismo para morir por nosotros, Él lo hizo para todas las razas, en todos los tiempos y en todo lugar. Por eso sabemos muy bien que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es un sacrificio general que abarca al mundo entero. No podemos decir nosotros o imaginarnos que en este programa abarca solamente un tipo de personas y hay otro programa exclusivo para otro tipo de personas. No, no es así. Entonces, en esta hora vamos a hablar del sacrificio expiatorio que Cristo hizo en favor de la humanidad. Pero antes de entrar en el tema, vamos a pedir a Dios en oración que nos dé su bendición. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre de amor que estás en los cielos y que también, amado Dios, sabemos que estás entre nosotros en este momento. Porque tú, amado Padre, nunca nos has dejado huérfanos. Siempre has estado a nuestro lado para asistirnos en nuestras necesidades. Y en esta hora, amado Dios, pedimos tu bendición y pedimos tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Padre, por escucharnos. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, lo suplicamos y también lo pedimos. Amén. Amén. Como decíamos que el tema que hemos preparado para esta hora es el sacrificio expiatorio en la cruz por la humanidad. Y gracias a que Dios tuvo inmensa misericordia por cada uno de nosotros, principalmente por aquellos que desean fervientemente tener un glorioso encuentro con Él, y también para aquellas personas que tal vez viven en la oscuridad, que todavía no ellos han descubierto que hay un Salvador, el cual está preparando un, un tiempo o un lugar para que nosotros nos podamos preparar para poder entrar al cielo y de esa manera nosotros conocer en primer lugar cómo es que se llevó a cabo. Todos sabemos que Cristo vino del cielo a la tierra y al final de sus días Él tuvo que ser muerto y crucificado en la cruz y de esa manera Él tuvo que morir a mano de los pecadores, pero también sabemos que resucitó y después que resucitó, Cristo subió al cielo donde llevó cautivo todos los pecados de la humanidad. Además de eso, Cristo sabemos que Él se ofreció voluntariamente en favor de todos nosotros. Y por eso nosotros somos invitados para aceptar el sacrificio que Cristo hizo en favor nuestro. Y cada uno de nosotros es invitado para que conozca este sacrificio, el cual nosotros también podemos hablar de él. En el libro de los Levíticos, desde el capítulo 23 y versículo 27, dice de la siguiente manera: también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en ese mismo día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Este texto menciona acerca del arrepentimiento que nosotros tenemos que tener delante de nuestro Dios por la vida que nosotros hemos traído tanto tiempo. Nosotros sabemos claramente de que como humanos que somos, estamos siempre inclinados a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. Por eso Él pide que nosotros reconozcamos que tenemos que hacer un arrepentimiento y al mismo tiempo pedir perdón por las transgresiones que nosotros hemos cometido mientras vivimos aquí en la tierra. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en ese mismo día, entonces esta persona tendrá que ser separada del pueblo. Ninguna obra haréis en ese día por estatuto perpetuo por vuestras generaciones mientras nosotros vivamos. ¿Por qué razón dice la palabra de Dios que ninguna obra se tiene que hacer? Porque ese día es un día de reposo, es un día sábado, en el cual Dios llama a cada uno de nosotros para que nosotros
guardemos ese día, comenzando, dice aquí, de tarde a tarde, guardaréis el santo reposo de nuestro Dios. Ese reposo que Dios pide que nosotros guardemos es para estar nosotros en una estrecha comunión con nuestro Dios. Y de esa manera nosotros podemos continuar viviendo una vida espiritual delante de Dios. Pero sabemos que nosotros en nuestra vida, de nuestro andar diario, desconocíamos todos estos planes que Dios había trazado para la humanidad. Pero al descubrir estas grandes verdades, debiéramos nosotros preparar nuestras vidas y de esa manera nosotros estar en un ayuno perpetuo delante de nuestro Dios. Ese ayuno, mis amados hermanos, consiste en estudiar la palabra de Dios, en estar dentro de la iglesia, alabando a nuestro Dios, lo cual Dios pide que es de tarde a tarde. Entonces, claro, hay muchos del mundo que no conocen este plan, que es estar en ayuno. Estar en ayunos, hermanos, como algunas personas entienden, es privarse de todo alimento. Pero no es así solamente, sino que es al mismo tiempo privarse de algunos alimentos y también estar en comunión con Dios, estar en su santo templo, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios, separado de toda relación con el mundo. Y siempre en este libro de Levíticos, en el capítulo 27 y versículo 32, dice el texto bíblico, y todo también, dice así, y todo diezmo de vacas y de ovejas y todo lo que pasa bajo la vara del diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, claro, cuando nosotros vamos al templo, entonces también está diciendo que entregamos nuestra vida a Dios y también entregamos nosotros parte de la bendición que Dios nos ha dado, que es lo que le está pidiendo en su palabra. Porque muchas personas queremos que Dios nos ayude a que nuestras transgresiones sean perdonadas, pero no tenemos ningún corazón agradecido delante de Dios. Pero cuando nosotros venimos y descubrimos estas grandes verdades que Dios tiene en su palabra, entonces todos venimos al santo templo del Señor con oración, venimos en ayuno y al mismo tiempo venimos con una ofrenda que el Señor está pidiendo. Principalmente debemos de ofrendar nuestro corazón a Dios, ofrendar a Dios también nuestra fuerza y también ofrendar a Dios nuestra familia, nuestro trabajo o nuestra casa o nuestras propiedades, lo que tengamos. Tenemos que ponerlo en las manos de Dios para que Él se encargue de bendecirlos. Y la bendición entonces sea una bendición completa tanto a la persona como también a la demás familia y también a las cosas que tenemos como hijos de Dios. Sabiendo nosotros de que Dios es el que provee toda bendición que nosotros recibimos, toda proviene de Él. Porque nosotros simplemente nos enfocamos a que Dios me perdone a mí, mis pecados, mis transgresiones o mis iniquidades que yo he cometido, y nos olvidamos también de que nuestra familia también es una familia que necesita el perdón de nuestro Dios, y por tal razón tenemos nosotros que poner a nuestra familia delante de Dios para que Dios, su perdón sea un perdón abarcante y llegue a toda la familia y a todas las cosas que el ser humano tiene, a sus propiedades o sus vehículos o su negocio o bueno, lo que tenga. Tenemos que encomendarnos en las manos de Dios porque ese es el plan de Dios. La bendición que Dios quiere darle a cada uno de nosotros no es solamente bendecir al papá o solamente a la mamá o solamente a un hijo, no, es para toda la familia que nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea la bendición abarcante a toda la familia. Y de esa manera nosotros, al descubrir estas grandes verdades que Dios tiene para con nosotros, entonces es cuando nosotros tenemos que entrar en un ayuno delante de Dios, para que nuestro Dios se dé cuenta que nosotros estamos pidiéndole algo, pero lo estamos haciendo algo con necesidad. Porque si nosotros no hacemos un sacrificio delante de Dios, entonces claro, Dios siempre nos perdona, pero no es igual que nosotros tengamos algo que ofrecerle al Señor. Y cuando nosotros tenemos algo que ofrecerle a Dios, entonces Dios indiscutiblemente que la bendición viene y a veces viene en el menor tiempo que nosotros podemos imaginar. En el libro también de Levíticos, en el capítulo 16 y versículo 4, dice de que cuando la persona va a la iglesia, el que está sirviendo en la iglesia también tiene que estar también aceptando todas las ofrendas que están llegando a la iglesia, y de esa manera el sacerdote que está al servicio de Dios en la iglesia dice que éste se vestirá una túnica especial, una túnica
que sea de lino especial. Y también tendrá que estar sobre él y estar vestido con una vestimenta especial con la que se viste el sacerdote. Yo no sé si usted ha descubierto que en nuestro ministerio, casi todos los que vienen para predicar la palabra de Dios, vienen vestidos con un traje especial. No importa el color que sea, porque la Biblia no dice que sea de X color, sino que dice que se ponga un traje especial para venir y presentarse a nuestro Dios. Lo mismo hacía en el tiempo antiguo los sacerdotes que servían en el santuario. También se ponían una túnica especial para prestar el servicio para nuestro Dios. Y esto es, mis amados hermanos, al mismo tiempo, tomar de la ofrenda que traían las personas. En aquel tiempo traían un corderito, entonces, y ese corderito era degollado en el templo. El sacerdote tomaba la sangre y iba dentro del templo y rociaba el templo con la sangre del holocausto, que simbolizaba a Cristo, que más tarde iba a venir sobre la faz de la tierra, el cual es el verdadero sacrificio y el cual iba él a perdonar nuestros pecados a través de derramar su sangre, o sea, su vida. En la cruz del Calvario iba a venir el perdón completo para las personas. De tal manera que nosotros, cuando vamos al santuario, tenemos que ir con un corazón dispuesto a aceptar el sacrificio que Cristo hizo en favor nuestro en la cruz del Calvario. Todos los que van al templo, ese tiene que ser su mente, ese tiene que ser su mirada, eso tiene que ser su objetivo, ir y recibir el sacrificio que Cristo hizo en favor de nosotros. De otra manera, el sacrificio prácticamente no es completo porque nosotros no estamos aceptando la sangre derramada en la cruz del Calvario que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros. El sacrificio, mis amados amigos, que hizo Cristo es un sacrificio que también abarca a toda la humanidad, a todo aquel que espere en Cristo Jesús, a todo aquel que esté deseoso de que Cristo Jesús le ayude, le salve y le perdone todas sus transgresiones y todos sus pecados. Entonces el sacrificio de Cristo era abarcante para todos nosotros. Y dice también aquí que el sacrificio expiatorio, entonces, además de que ser abarcante, purifica, santifica, lava, limpia de toda maldad y todo pecado aquel que acepta el sacrificio de Cristo. Note qué maravilloso. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santificado, porque Cristo nos ha santificado con su sangre que derramó en la cruz de Calvario. Si nosotros aceptamos ese sacrificio que Cristo hizo en favor nuestro, entonces ese sacrificio y esa sangre que Él derramó me alcanza a mí y me perdona. Por eso que cada uno tiene que ir al santuario y estar delante de Dios, poner su vida delante de Dios y pedir que el sacrificio de Cristo me pueda limpiar, me pueda purificar. Algunas veces nosotros creemos que porque uno de la familia va al santuario, con eso es suficiente para que todos. Dios dice que todos debemos de ir al santuario para pedir que la sangre preciosa de Cristo sea la que nos purifique de toda maldad y de todo pecado. Dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 15 en adelante, dice, y por causa de esto, Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que habían bajo el primer testamento, o sea, el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con muerte es confirmado. De otra manera, no tiene validez. Entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer testamento fue consagrado sin sangre, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la santa ley de Dios, y el pueblo, habiendo tomado la sangre de los becerros y de los machos cabrillos, y habiendo lavado con agua y con hisopo, y roció a sí mismo también el tabernáculo y también al pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Y además de eso, roció también con la sangre el tabernáculo y también todos los vasos sagrados del templo. Por eso casi todo es purificado según la ley con la sangre,
y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora podemos ver nosotros por qué Cristo tuvo que morir en la cruz de Calvario. Porque estaba escrito en el libro de los Hebreos que sin el derramamiento de la sangre de la víctima no podía haber perdón de pecado. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber y entender el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Lo hizo porque ya estaba escrito que sin el derramamiento de la sangre, sin la muerte del Cordero, no había perdón de pecado. Ahora, podemos imaginarlo nosotros. Si queremos nosotros recibir el perdón o la limpieza de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo hecho en la cruz de Calvario en favor de todos nosotros. Entonces, cada persona que desea ser limpiada y purificada de la sangre preciosa de Cristo, entonces tiene que entrar también en este ministerio. Tiene que entrar a formar parte de este pueblo santo, de este pueblo consagrado a Dios, para recibir la limpieza completa de todas sus transgresiones y pecados que ha cometido en su andar diario en la vida. Entonces, cada uno es necesario acercarse al templo, pedir a Dios que le ayude, que le proteja de tanto peligro y tantas cosas que hay afuera, pero también pedir que los lave, que nos limpie de todos nuestros pecados cometidos en nuestra vida de ignorancia. Antes de venir y conocer este santo ministerio, nosotros tenemos que venir al templo y decirle, Señor, que tu gracia maravillosa me alcance y que me pueda limpiar y purificar de todas mis transgresiones que yo he cometido mientras vivía en mi vida sobre la faz de la tierra, ignorando que existía nuestro Salvador, el cual me puede perdonar y limpiar de todo pecado. Entonces, como Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, después de que hizo la limpieza de nuestros pecados, cuando Él murió en la cruz de Calvario y ascendió al cielo, entonces Él está sentado en el trono de gloria, a la derecha del Padre, con todo el poder, la gloria, la honra y la magnificencia. Por eso la palabra que está sentado a la derecha y con el poder que Dios le dio, entonces es que Él tiene toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la magnificencia que existe aquí en la tierra y en los cielos y también debajo de la tierra y por la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo recibió del Padre ese maravilloso poder para que Él pueda perdonar los pecados de todos sus hijos que se acerquen con un corazón contrito y humillado a la cruz del Calvario y que le pida al Señor que de acuerdo a su santa y maravillosa voluntad, Él pueda perdonar nuestros pecados y que nosotros nos sometemos para también guardar los santos mandamientos que Dios ha pedido a través de su palabra. Entonces, los santos mandamientos de Dios están en el libro de Éxodo del capítulo 20. Nosotros podemos leerlo cuando tengamos tiempo y ver que esos son los mandamientos que Dios ha dejado escritos, los cuales escribió con su dedo, para que todo aquel que los cumpla, dice la palabra de Dios, vivirá por siempre. Entonces, tenemos nosotros que prepararnos. Hay un texto en el libro de Eclesiastés, dice la palabra de Dios en este texto, en el libro de Eclesiastés. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. En el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Vamos a buscarlo, aquí lo tenemos. Vamos a leer el capítulo 12 y versículo 13. 12:13. Dice así. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con las cosas encubiertas y también las cosas que sean manifestadas. Ahora, nosotros sabemos claramente, nosotros somos pecadores y aún desde antes de nacer, nosotros tenemos una ascendencia pecaminosa, porque nuestros padres también eran pecadores. Entonces, el ser humano trae un pecado
que podemos llamarlo nosotros heredado. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un pecado heredado, entonces nuestra inclinación todo el tiempo ha sido siempre hacer lo malo delante de nuestro Dios. Aunque la persona crea de que está haciendo cosas incorrectas, pero está haciendo cosas delante de Dios que a Dios no le agradan. Alguna de tantas. Es decir, nosotros traemos pecado en nuestro cuerpo porque nuestra constitución es una constitución de pecado. Por eso es que con facilidad nosotros nos inclinamos al pecado y estamos transgrediendo los mandamientos de nuestro Dios. Pero Dios quiere que nosotros vengamos a Él porque Él es el único que nos puede ayudar para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. En el libro del apóstol San Pedro, en el capítulo 4 del libro del apóstol San Pedro, dice la palabra de Dios, versículo 17, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, primera de San Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si Dios dice, es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios, es por aquellos que estamos viviendo en el templo del Señor, que hemos aceptado su sacrificio y aceptamos su doctrina. Entonces, pero si primero comienza por los que están en el templo, entonces, ¿cuál será el fin para aquellos que no obedecen al evangelio? Versículo 18. Y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo, si los que están en el templo, si los que sirven a Dios, si los que están trabajando para Dios, con grandes dificultades logran salvarse, ¿a dónde quedan aquellas personas que no pertenecen al templo de Dios? Indiscutiblemente que no tendrán, para ellos la gracia no los alcanzará, porque no pertenecen al pueblo de Dios. Por eso es que Dios llama a cada uno de nosotros, aquellos que no pertenecen al templo de Dios, que vengan y que vengan y que entren al templo de Dios. Por eso es que en cada intervención bíblica que hay, nuestros pastores están llamando, venga, venga al bautismo, venga, venga al bautismo, porque es la forma de entrada para tener derecho al perdón que Dios nos ofrece y para recibir el sacrificio de Cristo y la limpieza de todos nuestros pecados que hemos cometido en nuestra vida de ignorancia. Entonces Dios nos llama a través de los siervos que dicen, vengan, pase, pase, para que lo anotemos para el bautismo, porque es la puerta de entrada. Por tanto, los que padecerán según la voluntad de Dios, encomienden sus vidas como al fiel Creador, haciendo el bien. Note qué importante. Aquellos que entran al templo del Señor, hay que encomendar la vida a nuestro Dios. Y entonces cuando nosotros encomendamos la vida a nuestro Dios se encarga de darnos la limpieza que nosotros necesitamos. Porque viviendo en un mundo libre, todo el mundo está contaminado de maldad y de pecado. Pero si nosotros entramos al templo de Dios, Dios nos ofrece completamente la limpieza de todos nuestros pecados y de nuestras transgresiones y de nuestras iniquidades. Y Dios quiere lavarlos, limpiarlos y purificarlos, porque de esa manera nosotros podemos estar delante de nuestro Dios. En el libro también de Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 15, dice la palabra del Señor. Y por causa de esto, Él es mediador de un nuevo pacto. Por causa de las transgresiones del pecado, o de las transgresiones que comete el pueblo sobre la faz de la tierra, y de las que comete el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, y de aquellos que están entrando al templo de Dios, nosotros tenemos que aceptar este sacrificio. Porque dice el texto que vamos a leer, Hebreos capítulo 9, versículo 15 en adelante. Y por causa de esto, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la redención de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Todos aquellos que han entrado a la iglesia y que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y que ahora, por lo general, cada 3 meses
se hace lo que se llama el rito de Santa Cena, entonces, y de lavado de los pies, como un nuevo rebautismo, podemos llamarlo así. Entonces, dice el texto bíblico que reciben, todos aquellos que han sido llamados, reciben el nuevo pacto de la herencia, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Ahora, Cristo murió, y cuando nosotros tomamos ese vino que se nos da en el templo cuando se celebra la Santa Cena, entonces ese vino representa la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y entonces nosotros la tomamos y tomamos también el perdón de nuestros pecados. Es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador está vivo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, ese vino que se toma en la Santa Cena simboliza la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros la tomamos, aceptamos el sacrificio de Cristo y al mismo tiempo el perdón de nuestros pecados. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no tiene validez entre tanto que el testador vive. Note qué importante. Si nosotros hacemos un sacrificio diferente y no hay derramamiento de sangre, entonces no existe el perdón de pecados, porque estamos nosotros tratando de recibir el perdón de nuestras transgresiones, pero de un ente que no es Cristo. Estamos tratando nosotros de recibir el perdón de nuestros pecados de alguien que no murió en la cruz del Calvario. Y eso es nulo, eso no es válido delante de Dios. Y sigue y continúa diciendo, porque el testamento con la sangre es confirmado. De otra manera, no tiene validez entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer testamento fue consagrado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la santa ley de Dios, y todo el pueblo tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrillos, y con agua y con lana y grana e hisopo, roció al mismo tiempo el libro y también al pueblo para que recibiera el perdón de pecados. Note qué importante. Ese vino que se toma ahora es un símbolo de la sangre que antes el pecador llegaba y tomaba esa sangre, y entonces y era rociado el templo, entonces con esa sangre. Entonces, claro, cuando el sacerdote tomaba la sangre de la expiación y la llevaba a velo adentro del templo y rociaba el templo y los utensilios santos del Señor, entonces existía el perdón de los pecados, porque era la sangre de la verdadera víctima, que años más tarde iba a morir en favor de la humanidad para salvar completamente a aquellos que se acercan a Dios. Es importante que nosotros comprendamos este tema, porque de otra manera nosotros quedamos o vamos a la iglesia y nunca recibimos el perdón de nuestros pecados, aunque oigamos que el que está predicando, el que está dando el tema, está diciendo de que hay que ser bautizados para recibir el perdón de nuestros pecados. Por tanto, dice la palabra de Dios, de que el ángel tocó la trompeta y el templo fue abierto en el cielo, y en el cielo hay otro libro también, donde en ese libro están anotados todos los sacrificios que la persona hace aquí en la tierra. Ahora, si nosotros conocemos la palabra de Dios y también nosotros conocemos el libro, pues tenemos que saber que dentro de la iglesia también hay un libro donde se llevan anotados todas las cosas que los seres humanos han dicho. Entonces, en ese libro que están anotados allí, está anotado nuestro nombre y están anotados también las cosas que se hacen en la iglesia, y entonces en ese libro es un símbolo del libro que está en el reino de los cielos. Aquí en las iglesias, ese libro es el libro prácticamente de los registros de los feligreses, de los seres humanos o de los que han sido bautizados. Entonces, y que han aceptado el sacrificio de Cristo, están anotados en un libro dentro de la iglesia. Entonces, ese mismo libro también está anotado en otro libro, en el reino de los cielos, donde también existen nuestros nombres y están registrados si hemos sido bautizados o si hemos aceptado el sacrificio de Cristo, y si nosotros permanecemos en el templo con una conciencia limpia y bien dispuesta para adorar a nuestro Dios conforme la palabra de Dios manda. De lo contrario, nuestros nombres serían borrados en el libro de la vida en el reino de los cielos. Pero quiera Dios que ninguno de nosotros permita que nuestros nombres
sean borrados en el reino de los cielos y que nuestro nombre pues no aparezca, porque nuestro Dios en aquel tiempo, entonces Él va a registrar nuestros nombres de aquellos que vayan al reino de los cielos. En el libro del apóstol Santiago, dice la palabra de Dios, en el capítulo 2 y versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley en realidad, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues bien haces. Pero si haces acepción de persona, cometes pecado y sois convictos de la ley como transgresores. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser aceptados unos con otros. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ese se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio justo se hará sin misericordia, se hará en el reino de los cielos con aquel que hiciere misericordia. Y con aquel que hiciere misericordia se hará un juicio con misericordia. Por tal razón, todos los seres humanos que viven aquí en la tierra, o que vivimos aquí en la tierra, mejor dicho, tenemos que conocer que todo lo que aquí se hace en la tierra también se ata en el reino de los cielos. Y todo lo que aquí no se hace en la tierra también no está anotado en el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que saber si en la iglesia hay un libro donde están anotados todos los nombres de nuestros amados hermanos que pertenecen al pueblo de Dios aquí en la tierra y que se han registrado, esos mismos nombres están anotados en el libro en el reino de los cielos, donde nosotros permanecen nuestros nombres. Y todo lo que aquí se hace en la tierra, se hace allá. Y todo lo que aquí no se hace, también no se anota allá. Por tal razón, nosotros tenemos que entender que en el día del juicio que nuestro Dios va a llevar sobre nosotros, lo va a hacer con respecto a ese libro que está anotado en el reino de los cielos, donde lleva todos nuestros registros de las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Por eso tenemos nosotros que ser muy cuidadosos con las cosas que hacemos o con las cosas que dejamos de hacer, indiscutiblemente. Si hay cosas que nosotros teníamos que haber hecho y no las hemos hecho, por alguna razón, ya sea por olvido o porque no hemos querido hacerlo, entonces, pues no nos olvidemos que en el reino de los cielos hay un libro donde están anotados también todos nuestros actos que nosotros también tenemos que entender y conocer. También dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, dice que el sacerdote de Dios, dice la palabra de Dios, el profeta Nehemías, entonces en el capítulo 13 y versículo 14 del libro del profeta Nehemías, dice la palabra de Dios, vamos a leerlo. Libro del profeta Nehemías. Ya perdimos el libro del profeta Nehemías, no lo encontramos. Aquí está. En el libro del profeta Nehemías, en el capítulo 13 y versículo 14, dice la palabra de Dios, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios en el servicio a ella. Y note qué importante. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, tenemos que decirle al Señor, Señor, por favor, acuérdate de lo que yo he hecho aquí en la tierra en favor tuyo. Acuérdate, Señor, que lo hice por mandato tuyo y porque te amo lo he hecho. Por eso te ruego, querido Dios, de que tú borres mis transgresiones por amor a ti mismo. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Es importante, cada uno de nosotros,
además de acercarlos al templo de Dios, además de ser bautizados en el pueblo de Dios y de pertenecer al pueblo de Dios, también Dios nos manda, o mejor dicho, Dios nos pide que hagamos un servicio en la casa de Dios. ¿Qué clase de servicio quiere Dios que hagamos? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la casa de Dios, de las cuales nosotros afuera no las podemos hacer, pero en la casa de Dios sí se pueden hacer. Entonces, si nosotros también conocemos de que nuestro Dios tiene un registro en el reino de los cielos, pues con mucho más. Nosotros tenemos que andar en la casa de Dios siempre deseosos de trabajar para el pueblo de Dios, porque es lo que Él está pidiendo. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65 y versículo 6, dice la palabra de Dios: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Hay una cosa importante. Escrito está. En los libros de la iglesia está escrito. En los libros del cielo está escrito. Entonces, nosotros no podemos decir, es que yo hice algo y nadie me vio. Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y estamos preparándolos para ir a la Canaán celestial, nosotros tenemos que saber que todo está registrado, todo está escrito, todo está tan claro delante de Dios como la luz del día. No hay ninguna cosa oculta de la cual nosotros podemos decir, no, es que nadie me vio de lo que yo hago, o nadie escuchó de lo que yo hablé. Tenemos que tener un especial cuidado. Por eso la palabra de Dios dice claramente: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en su seno. Entonces, si nosotros somos cristianos desconfiados, poder decir así, desconfiados o confiados, tenemos que tener mucho cuidado, porque todo está registrado aquí en la tierra como también en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por eso. En este lugar donde estamos nosotros, en cualquier lugar que estemos nosotros, están siempre los santos ángeles junto a nosotros. Y ellos están llevando un registro de todas las cosas que nosotros vemos. También un registro de lo que nosotros escuchamos. También un registro de las cosas que nosotros hablamos. Y todo lo que nosotros hacemos, entonces está registrado en el libro, en el reino de los cielos. Por esa razón, nosotros tenemos que ser cristianos cuidadosos. Cristianos que tenemos nosotros que tener mucha precaución con lo que hacemos y con lo que decimos, y también con lo que dejamos de hacer. Y no solamente los cristianos, también aquellos que no quieren acercarse a Dios, aquellos que no son cristianos, o con aquellos que son cristianos a su manera, cristianos a su gusto, también ellos están registrados en el libro, en el reino de los cielos. No hay ninguna cosa oculta que no pueda ser declarada. No hay ninguna cosa que se haga a escondidas, porque todo está libre delante de Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Porque los santos ángeles están en todo lugar. Los santos ángeles están en todo momento. Si nosotros estamos descansando durante la noche, estamos durmiendo, los santos ángeles están allí. Si nosotros vamos en el camino, los santos ángeles están allí. Si estamos nosotros sentados en un lugar, los santos ángeles están allí. Si nosotros estamos donde quiera que estemos, los santos ángeles están allí. Y ellos están no solamente para cuidarnos, están también para tomar nota de las cosas que nosotros hacemos y de las cosas que también dejamos de hacer. Y todo eso es registrado en el libro, en el reino de los cielos, el cual está dentro de la presencia de nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que ser, además de cristianos, ser cuidadosos. Y además de ser cuidadosos, respetuosos. Y además de eso, tener muchas cosas que Dios está registrando en el reino de los cielos, de las cuales en aquel día nos servirán para nuestra salvación, o también nos servirán para que nosotros no podamos ser salvos y no podamos entrar en el reino de los cielos. En todos los lugares, en todo momento y en todo lugar, los santos ángeles están viendo, están escuchando lo que nosotros hacemos
o dejamos de hacer. Y ellos llevan ese registro minucioso y todo está anotado en los libros del reino de los cielos. En el libro del apóstol San Lucas, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios. En el libro del apóstol San Lucas, en el capítulo 10 y versículo 20, dice la palabra de Dios. Mas no os regocijéis de esto, que los espíritus os sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Qué texto más maravilloso. No nos regocijemos solamente porque los espíritus se sujetan a nosotros. Cuando vamos y predicamos y le hablamos a las personas que no son convertidas y les hablamos de la salvación y ellos vienen para ser bautizados y forman parte del pueblo de Dios porque nosotros los invitamos a que vinieran, dice, no te regocijes solo por eso. También regocíjate porque tu nombre está escrito en los libros del reino de los cielos. Nuestra alegría debe ser pertenecer al pueblo santo de Dios aquí en la tierra, pero también que nuestros nombres están registrados en el reino de los cielos para gloria y honra del Señor. Hay otro libro, el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, también dice la palabra de Dios en el versículo 27, 21-27, dice la palabra de Dios, y no entrará en ella, es en el reino de los cielos, ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué cosa más importante? No entrará en ella, es en la santa ciudad, ninguna cosa inmunda o que haga abominación y que mienta, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Importante. Muchas veces nosotros creemos que por llegar a la iglesia, nosotros ya somos cristianos y ya estamos salvados. No es así. Nosotros tenemos que pedir con lágrimas, que buscarla con lágrimas, la salvación que Dios nos ha ofrecido. La salvación Dios la ofrece, pero nosotros tenemos que ir y tratar de asirnos de ella y no soltarla por ningún momento, por ninguna razón. Hay personas que llegan a la iglesia y por alguna cosa que no les gusta dentro de la iglesia se van. No es así, amigos, ni hermanos, no es así. Tenemos que permanecer formando parte del santo pueblo o de ese pueblo consagrado a Dios para que en aquel día postrero, cuando la muerte nos sorprenda sobre la faz de la tierra y estemos delante de nuestro Dios en el último día, entonces nuestros nombres estén anotados en el libro de la vida del Cordero y allí nuestros nombres puedan pasar hacia adelante. Como dicen, hay un texto que dice que Dios pasa lista con nuestros nombres. Entonces nuestros nombres tienen que pasar el examen, algo así. Y entonces, y poder ser salvos. Ahora hay otra cosa. En el día sábado asistimos a la iglesia, pero nuestras mentes están puestas en otras cosas y no debe ser así. En el día sábado ya hay un trabajo para hacer, lo que Dios pide que se haga. Y es así. Dentro de la iglesia hay un trabajo que se llama la obra misionera. Entonces, y nosotros tenemos que involucrarlos en eso, por ejemplo. Si en la iglesia también hay un oficio que hacer, como por ejemplo el diaconado, por ejemplo, entonces en la iglesia también se puede hacer. Entonces, y todo eso, Dios lo toma en cuenta, está anotado en el libro de la vida. También en la iglesia está el libro, mis amados hermanos, donde todos nuestros nombres están anotados y también el servicio que se presta dentro de la iglesia. Y Dios está viendo que cada uno de nosotros haga el oficio para tener que salvar a otra persona. Por eso el texto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos es ir a buscar para hacer discípulos.
para que ellos sean salvos en el día del juicio. Y así sucesivamente dentro de la iglesia hay muchas otras cosas que tienen que hacer, pero Dios quiere que nosotros prestemos un servicio de todo corazón como a Dios. Dios quiere que prestemos un servicio que esté dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestra mente, de que eso nos servirá en aquel día cuando estemos delante de la presencia del Señor y Él diga, pero ¿qué hiciste cuando tú estabas de paso sobre la faz de la tierra? ¿Qué era tu intención? ¿Cuál era tu oficio? ¿Cuál era tu cargo? ¿Cuál era tu responsabilidad? ¿Amabas a las personas? ¿Fuiste a hacer la obra de Dios? Hay muchísimas cosas, mis amados amigos, que en la iglesia Dios quiere que nosotros nos involucremos en ellas para salvar a más almas. Es el plan de Dios. No es un plan del ministro ni de nadie. Es un plan que está escrito en la palabra de Dios. Además de eso, existen también en la palabra de Dios, hay muchas otras cosas que también se pueden hacer, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice este texto, en el versículo 39 de los libros Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39, dice de esta manera, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que se hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, en lo cual mataron colgándole en un madero. Si nosotros aquí en la tierra fuimos testigos de las cosas que le pasaron a Cristo Jesús por tener que salvarlos a nosotros, ¿no creemos nosotros que era mucho para tener que alcanzar a los pecadores? Y cuando nosotros estamos dentro del templo y que hay algo que hacer o que hay algo en que colaborar en el templo, nosotros no podemos involucrarlos en eso porque tenemos otros compromisos con el mundo allá afuera. No podemos hacer las cosas pequeñas que se tienen que hacer dentro de la iglesia. El Señor en aquel día va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste cuando tú estabas de paso sobre la tierra y te diste cuenta que yo existía? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cuál fue tu responsabilidad? ¿Cuál fue tu trabajo? ¿Invitaste a tu hermano que viniera a la iglesia? ¿Trajiste a tu esposa a la iglesia? ¿O trajiste a tu esposo a la iglesia? ¿O invitaste al vecino que viniera a la iglesia? ¿Y le contaste que la salvación se logró con sangre en la cruz del Calvario para ser salvo? ¿Le explicaste que las cosas de Dios son más puras de lo que nosotros podemos imaginar? ¿Qué hiciste cuando tú estabas de paso sobre la faz de la tierra? ¿Cuál fue tu trabajo? ¿Cuál fue tu responsabilidad? Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que contestar cuando estemos en el reino de los cielos. Y si podemos decir, las preguntas vendrán antes de entrar al reino de los cielos y eso nos servirá para entrar al reino de los cielos. Y porque nosotros fuimos negligentes y no lo hicimos, por eso no vamos a poder entrar. Ahí se cumple el texto cuando dice, y hoy será el lloro y el crujir de dientes. Porque no se podrá entrar. Porque después que nosotros entramos a la iglesia, hay otras cosas importantes que hacer para nuestro Dios, pero no se hicieron. Nadie las hizo. Y entonces nosotros tenemos que entender esto. Dios va a traer a juicio todas estas cosas. Porque tenemos un abogado hoy que vivimos. Tenemos un abogado que es justo para con nosotros. Y Él quiere ayudarnos, Él quiere salvarnos. Él quiere que nosotros entendamos. Y nota qué importante. En el libro de Primera de San Juan, en el capítulo 2, vamos a ir ya concluyendo. Primera de San Juan, en el capítulo 2,
y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación para nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y no solamente para los nuestros, sino que también para los de todo el mundo. Qué importante, muy importante. Pero esto nosotros tenemos que saberlo ahora. Ahora que estamos aquí en la tierra, hoy que estamos vivos. Hijitos míos, yo escribo estas cosas para que tú no cometas pecado, para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido algún pecado, pues abogado tienes a Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación, Él es el medio, Él es el único, el cual puede perdonar nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino que también los de todo el mundo. Esa gente que no conoce a Dios, pero que pronto vendrá, porque nosotros iremos a ellos y les diremos que vengan y que conozcan este maravilloso mensaje de salvación que Dios nos ofrece. Maravilloso el plan de Dios. No debemos olvidar que también tenemos un acusador delante de nosotros. La Biblia le llama el acusador de nuestros hermanos, el cual nos acusa delante de Dios de día y de noche. Oiga, tenemos un acusador. Vamos a ver si lo encontramos en el libro del profeta Daniel. Tenemos un acusador, el cual nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Dice acá, Daniel 7, del versículo 9 en adelante, 9 y 10. Después hablamos de eso. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano se sentó, cuya vestidura era blanco como la nieve y el cabello de su cabella como lana limpia y sus ruedas como ruedas de fuego ardiente. Y un río procedía delante de él y millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora tenemos a alguien que nos juzga. Se llama Cristo el Señor. El mismo que murió en la cruz de Calvario, ahora Él es nuestro acusador. Y nosotros tenemos que saber de que si tenemos aquí en la tierra un ángel que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, para que nosotros podamos vivir una vida fuera de pecado, entonces en el reino de los cielos, entonces también tenemos un justo que nos ayuda y que nos ayuda para que no pequemos, para que nosotros veamos una vida pura sobre la faz de la tierra. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Ahora, casi no nos interesa mucho saber cuándo comenzó el juicio para el pueblo de Dios. Pero la Biblia nos dice que comenzó en el año 1844. Entonces, ¿cuándo comenzó? Y si este juicio comenzó en ese tiempo, entonces nosotros prácticamente ya sabemos que somos enjuiciados. Y Dios quiere que nosotros sepamos que, aunque hayamos vivido en este tiempo, el juicio para nosotros comenzó porque Dios ya lo sabía, Él ya lo veía. El profeta Ezequiel, en el capítulo 20, y vamos a ir terminando con esto, ya vamos a ir terminando, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20 y versículo 12, dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis sábados a este pueblo que traje a la iglesia, este que conoció mis verdades, este pueblo que conoció mi doctrina, este pueblo que permanece como pueblo especial de Dios sobre la tierra. A ellos les está hablando. A todo aquel que acepta este mensaje maravilloso. Y les di también mi sábado, para que ese sábado fuera señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, si Dios, nuestro Dios, nos trae del mundo a la iglesia, también nos pone sus parámetros en los cuales nosotros tenemos que andar, sus normas, sus leyes,
sus estatutos, sus preceptos, para que nosotros los conozcamos y vengamos delante de Él y los cumplamos. Entonces, este tipo de personas de las cuales la Biblia está hablando, esos son los que han de ser sellados por el santo ángel de Jehová. Esos son los que han de tener la vida eterna, porque fueron fieles, porque guardaron los mandamientos del Señor, porque tuvieron la fe de Jesucristo, porque anduvieron delante de Dios con temor y con temblor, porque nunca se apartaron de las grandes verdades de Dios. Siempre estuvieron temprano dentro de la iglesia. Estudiaban la palabra de Dios. Conocieron cuál era el plan que Dios tenía para salvar a los seres humanos. Conocieron los mandamientos del Señor, los abrazaron y andaron en ellos. Entonces, si nosotros conocemos que en la palabra de Dios existen normas, preceptos, mandamientos, leyes y estatutos, estos nos sirven para que nosotros los conozcamos, andemos en ellos y en aquel día, cuando nosotros la muerte nos sorprenda sobre la tierra y estemos delante de la presencia del Señor, el Señor pueda decir, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué cosa más preciosa, qué cosa más divina que nosotros tenemos que abrazar como hijos de Dios. Porque Dios quiere salvar a un pueblo, no a un pueblo que nunca se preparó, sino un pueblo que se preparó porque invitó a otro que viniera y le enseñó los santos preceptos y santos mandamientos que Dios nos ha dado para que nosotros andemos en ellos y para que hablemos de ellos y para que los enseñemos a todo aquel que demande razón de la que hay para poder ser salvos. Que Dios pueda bendecirnos y que Dios pueda ayudarnos y que podamos haber comprendido este mensaje y poder vivir por él. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Bondadoso Padre de amor que estás en los cielos, santo, santo, santo y bendito, glorioso y maravilloso es tu nombre, Padre. En esta hora, bendito Dios, venimos ante tu maravillosa y bendita presencia con un corazón agradecido y con una mente dispuesta para hacer tu voluntad. Acompáñanos, querido Dios, y danos tu bendición. Y gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos y lo suplicamos en Cristo, nuestro amado Salvador. Lo pedimos y lo agradecemos todo, porque para Él es la gloria, la honra, el poder y la sabiduría, hasta los días de la eternidad. Amén, amén, amén. Alabado sea Dios.